Bien, el tema que me tocó se llama Kavod. De hecho, me mandaron directito ya al hebreo. Así se llama, Kavod. Bueno, estamos en el control del Homer, que es el día 26. Bueno, vamos a dar inicio. Ok. Esta palabra en hebreo Kavod viene de una raíz. Me voy directo hacia la raíz, que la raíz se llama kavad, ¿verdad? En su definición, que es sentir peso en un sentido malo, cargoso, severo o obtuso, o en sentido bueno, numeroso, rico, honorable, causatio, a ser más pesado en los mismos dos sentidos. En una referencia que también es abrumar, acumular, agravar, arreciar, causar, cegar, dar, distinguido, endurecer, estimar, fuerza, gloria, gloriarse, glorificar, glorioso, grave, gravoso, honor, honorable, honra, honrado, honrar, ilustre, insigne, jactarse, molestia, multiplicar, noble, pesado, pesar, renombrado, riquísimo, tapar, vejez, venerar. Ok, ok, ok. Eso es lo que es la raíz primaria, de donde viene cabot. Normalmente esta palabra cabot, ¿verdad? Le dan en un sentido así como de gloria, que no está del todo mal. Vemos aquí estas palabras, pero esto es algo más profundo, sino viene de un concepto de dar honor, gloria, algo que tiene peso, algo pesado, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que las escrituras realmente se refiere a la palabra kabod, la raíz primaria de kabod, porque en sí kabod, ok, podemos mencionar gloria, pero aquí me gusta mucho dar la definición de esta raíz, sino la raíz primaria de esta palabra en hebreo, que es kabod. Entonces, la palabra hebrea para honor, como vemos ahí, ¿verdad? Que proviene de la raíz. Por eso aquí, si leen, vemos aquí dice kabod en hebreo, pero proviene de la raíz kabad, que literalmente forma el adjetivo pesar. A simple vista resulta ciertamente intrigante entender por qué se relacionan etimológicamente. Ambas nociones, aparentemente lo pesado es algo honorable. Más enigmática aún se vuelve la cuestión al advertir que en hebreo no hay diferencia léxica entre honor y respeto. Para referirse a ambos valores, se emplea la misma palabra kabod, que proviene precisamente de la raíz anteriormente mencionada, que es kabad. ¿Por qué el honor y por ende el respeto provendrían de esta raíz que remite meramente a la propiedad física de un objeto material? Incluso podríamos establecer una educación conceptual: pesado, que es igual a honorable, y que es igual a respetable. Parecía ser que honrar, respetar algo, implica reconocer el peso que tiene eso en nuestras vidas. Honrar un valor, una tradición, una persona, una cultura, un sentimiento, una relación, etcétera, significa otorgarle el peso que representa. Es decir, reconocer la importancia que tiene eso para uno. Así, por ejemplo, el precepto bíblico. Vamos aquí a entrar un precepto bíblico de honrar al padre y a la madre, provienen de esa raíz etimológica que significa pesado, porque los padres tienen un peso tal en la vida del hijo que se hace notar en la propia constitución de su personalidad y carácter. Y además porque ese hijo, esos padres pesan mucho. De hecho, cuando el hijo dice que su padre es un pesado, tiene razón, pero ¿por qué se esfuerza por influir a ese hijo? Trata de que a la larga reconozca el peso que tuvo en su vida.
¿Qué significa entonces el honor? ¿Y qué quiere decir respetar y hacerse respetar? Por lo visto no significa ni adular, ni alcahuetar, ni ser condescendiente con nadie. El honor y por tanto el respeto es una actitud que uno adopta y proyecta hacia otro que reconoce que ha pesado en la vida de uno y en consecuencia le otorga peso, es decir, le confiere honor y por lo tanto respeto. La tet kavod, de esta misma raíz que significa pesado, se forma el verbo hebreo para honrar, respetar. Vemos ahí kavod, ya que como hemos visto, semejante acto implica darle peso a algo. De hecho, la expresión idiomática hebrea que significa hacer honor, es decir, respetar, significa justamente en un sentido literal dar peso, que es la tet kavod. Y aquí vemos en uno de los mitzvot, que es el péndulo, es el quinto de los mitzvot, ¿verdad? Que es honra a tu padre y a tu madre. En hebreo, honra a tu padre y a tu madre se traduce como kaved et avija v'et imeja. Aquí hay una explicación ya más detallada. Empieza con kaved. ¿Se dan cuenta? Miren, kaved, que significa honrar, respetar. Entonces, de donde venimos hablando, lo que es un peso pesado, para pesar, para honrar, glorificar, dar honor. Por eso empieza con kaved. Et. Pero aquí vemos, ¿verdad? Para los que ya conocemos un poquito en estas letras, la palabra et, vemos aquí una aleph y una taf, ¿verdad? El aleph y una taf. Lo que tristemente el sistema cristiano le llama en su estilo ellos griego que usan alfa y omega, pero sabemos que en hebreo es el aleph, la primera letra del alefato hebreo, y la última la taf, aleph taf. Entonces, honor, honrar o respetar, aet, aleph taf, que es una partícula que marca el objeto directo, indicando que a tu padre y a tu madre son los que se honran. Abijá, que significa tu padre, Ved y Amijá, que significa a tu madre. Es lo que leemos. Café de Abijá, Ved y Meja, ¿verdad? Honra, da honor, respeta, es el peso, ¿verdad? A Aleph Tav, ¿verdad? A Aleph Tav, que es la imagen, es el diseño que Hashem da hacia uno que procrea la vida, que es esta partícula, el objeto directo, ¿verdad? Que ya viene por consecuencia a tu padre y a tu madre. Ok, entonces, aquí lo que estamos hablando de un honor. De hecho, en el antiguo Medio Oriente, el concepto de primogenitura no tiene nada que ver como lo entiende Occidente. Porque en el antiguo Medio Oriente, el deber de primogenitura, el hijo está recibiendo todo el peso del apellido. Es por eso que quien tenía que hacer las relaciones exteriores, a quien se iban acerca de hablar de en otros países, otras naciones, por decirlo así, representa el apellido. En este caso es un vasallo, ¿verdad? Que llevaba la imagen, el respeto, el peso, lo que pesaba el apellido, que lo que tenía el primogénito para conllevar todo este peso que recargaba, se recargaba en él el apellido del padre. Es por eso que sobre en este hijo la primogenitura se carga todo ese peso, peso pesado, darle honor al padre, a la imagen. Es por eso que a veces nada más cuando leemos lo de Esaú y Jacob, como no entendemos este contexto cultural, decimos, no, pues es que Esaú rechazó la primogenitura, nada más porque le gustaba ver a las filisteas y andaba de aquí para allá, pero él no quería te cargar con este peso de honra.
no le interesaba la responsabilidad. Y yo recuerdo que cuando yo estaba más chico y estaba en el cristianismo, y aún apenas empezando en mi caminar de Torah, yo decía, no, es que Rebeca, qué mala madre, de hacer acepción de personas, de querer al hijo menor y no respetar al grande. Pero realmente, imaginémonos ese amor de una madre tan sabia de para querer, ¿verdad? Todavía seguir el honor de ese apellido, de esa familia, que ahí venían los patriarcas. ¿Cómo le iba a delegar la primogenitura a esta persona que es Esaú, que realmente no sabía hacerse honrar ni respetar a su padre? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que vemos, él no respetaba. ¿A quién no respetaba? A su padre Isaac, ¿verdad? Entonces, cuando vemos nosotros el contexto histórico de que Abraham se le llamó, ¿qué? El amigo de Adonai. ¿Por qué? Porque lo honró, lo respetó, ¿verdad? En obediencia, porque andaba en todos sus caminos, todos los mismos, todos sus estatutos, todos sus decretos, en toda la Torá, en todo lo que le mandaba. Y de hecho, eso se lo pasa a su hijo, todo ese peso. ¿A quién se lo da? A Isaac, ¿verdad? Y entonces, para honrar ese linaje, que ya conocemos toda la historia, ¿verdad? Le mandan a buscar esposa a Isaac y, ay, ¿a quién fue? Rebeca. ¿Todo por qué? Por mantener el honor, la honra de un pueblo que iba a ser, ¿qué? Apartado, un pueblo que iba a ser Kadosh, que tenía que, ¿qué? Que mantener la honra, mantener el honor al linaje realmente de lo que hoy en día nosotros pertenecemos, hacernos diferenciar entre las naciones. Y entonces ya de ahí con Isaac y Rebeca es que llega Jacob y Esaú. Pero ¿qué dice Hashem? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque desde antes Hashem ya conocía los designios del hombre, ¿verdad? Y entonces vemos que Jacob siempre buscó ese anhelo, aun cuando era el menor, pero buscó la honra, el honrar a sus padres, el saber respetar el apellido. Entonces, todo esto, cuando conocemos toda esta cultura antiguo Medio Oriente, podemos comprender realmente el factor este que es el honor y el respetar hacia los padres, que son la viva imagen del Dios invisible. Claro, siempre y cuando estén en los pactos. Estamos hablando a una comunidad, a una nación que está en pacto. De hecho, aquí me pueden preguntar, yo pregunté también a mis maestros, ¿qué pasa cuando viene un joven y que sus padres no están en pacto? Ah, ok. Entonces el rol de Hashem entra como quién? Como padre. Y entonces el rol de este hijo tiene que ser respetar a su padre, que es Hashem. ¿En qué? En dar la viva imagen del Dios invisible por medio de él para que por su conducta, ¿verdad? Lleguen esos padres aun cuando no están en convenio. Y por eso de ahí conocemos toda la escritura con este honor de peso, ¿verdad? Y de honra. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Imítenme a mí, así como yo estoy cargando la que, la imagen de Mashiach. Porque Pablo está haciendo saberse respetar, está honrando el nombre de Mashiach. De hecho, Mashiach vino en el nombre de su padre y él tenía que cumplir toda la obediencia, toda llegar hasta la meta. Y obviamente siempre Satanás quiere obstaculizar esa meta. Pero ¿qué dice Yeshua? Ahí está en la carta de los Hebreos, que vino y aprendió con todo lo que padeció, ¿la qué? Para aprender la qué, la obediencia. Ok, antes de tocar este gráfico, les quiero compartir algo, leer algo. Vemos aquí el siervo
como el nuevo David, el Mesías. De hecho, estoy tocando lo que tengo un libro que se llama Éxodo, bajo el Éxodo Nuevo y Antiguo, de Michael, el que dice así: el siervo como el nuevo David, el Mesías, la esperanza de un nuevo Moisés son, en última instancia, esperanzas mesiánicas. La anticipación de un nuevo David en el libro de Apocalipsis. Los redimidos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Apocalipsis 15, versículo 3, una descripción que identifica a Moisés como siervo y lo conecta estrechamente con el Mesías. El Cordero que lidera el segundo éxodo es un lema recurrente de los antiguos rabinos. Capta bien la idea como el primer redentor Moisés, así será el último redentor a Mashiach. Entender al siervo como el Mesías largamente esperado, el nuevo David, ha sido la visión tradicional tanto dentro del judaísmo como del cristianismo, aunque el sufrimiento descrito en Isaías 53 generalmente se interpreta en la literatura judía como algo que otros, ya sea Israel o los gentiles, soportan en lugar del propio Mesías. Necesariamente será necesario pasar por alto puntos de comparación significativos entre David y el siervo, tanto dentro como fuera. El contexto de Isaías, para ofrecer solo un ejemplo, David es a menudo presentado como un justo sufriente en el libro de los Salmos, que lo llama el siervo de Adonai. Sí, otro punto que tengo aquí, el espíritu del nuevo Éxodo. De muchas maneras, Juan 20 al 22 transmite el mensaje del Evangelio de Juan. En un solo gesto, en el tiempo, Yeshua sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Ruach HaKodesh. Yeshua mismo, como exploraremos en este capítulo, se han convertido en la fuente del Ruach para el pueblo y para toda la creación a través de su don del Espíritu. El Hijo renueva a la humanidad y la creación y lleva a su pueblo a la casa de su Padre, guiándolos a un nuevo éxodo. Mucha atención acá. Entonces, aquí estamos viendo el trabajo de Mashiach que le fue encomendado de su Padre, llevarlo como redentor hacia un nuevo éxodo. Vemos que Yeshua derrama el espíritu, el Ruach, de una nueva creación. Vayan tomando nota. Yeshua derrama el espíritu de una nueva creación. Las imágenes del Edén que impregnan el relato de la resurrección de Yeshua en el Evangelio de Juan apuntan a las realidades teológicas del esperado nuevo éxodo de Isaías, que Yahvé haría del desierto de Sión un Edén y de su soledad un huerto de Adonai. Isaías 51:3. En Isaías también es el derramamiento del Rúa lo que efectúa la transformación de Sión. Cuando el Espíritu se derrame sobre nosotros desde lo alto, entonces en el desierto convierte en campo fértil. Isaías 32:15. Como veremos, la teología de Isaías está profundamente arraigada en el Evangelio de Juan. Tras el prólogo del Evangelio de Juan, comienza con el desierto y, como hemos visto, termina con el jardín del Edén. La clave de la transformación del desierto al paraíso se puede rastrear a lo largo de la narrativa de Juan, al igual que el mensaje de Isaías, como el don del Rúa, representado regularmente en las escrituras con imágenes de agua. La esperanza nace en el desierto, cuando una voz similar a la de Elías proclama que Yeshua es el que viene y bautiza en el Ruach HaKodesh. Juan capítulo 1, del versículo 32 al 33. Pues este derramamiento del Ruach de vida, lo que transformará el desierto de Sión en Edén. El Evangelio de Juan, escrito desde la perspectiva de la gloria exaltada del Hijo, lo manifiesta como el dador del Ruach.
aquel sobre quien el Espíritu desciende y permanece, confesó Juan el inmersor. Este es el que bautizará con el Espíritu, este es el Hijo de Hashem. Juan 1:33 al 34. Ya sea Yeshua instruyendo a Nicodemo que debían nacer de lo alto del agua y del Espíritu. Juan 3:3 al 5. O instando a la mujer samaritana a pedirle del don del agua viva, el Espíritu que brota para vida eterna. Juan 4:10 al 14. Enseñando a sus discípulos que es el Espíritu que da vida. Juan 6:63. Entonces, esto en la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, invitan a todos los sedientos a venir a él y a beber, porque en su interior fluirán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el Evangelio de Juan se le presenta en todas partes como el que en su exaltación da el Ruach. La fiesta de Sukkot en Jerusalén se centraba en el ritual de vertido de agua, mediante el cual los sacerdotes, habiendo sacado agua del estanque de Shiloh, lo derramaban sobre el altar, como una oración por abundantes lluvias que hicieron nación fértil y fructífera. El ritual simboliza el derramamiento del Ruach sobre el pueblo de Hashem. La imagen, una vez más derivada de Isaías, porque yo derramaré aguas sobre la tierra sedienta y ríos sobre la tierra árida. Derramaré mi Ruach sobre toda descendencia y mi bendición sobre tus descendientes. Isaías 44:3. Al observar el paralelismo entre el agua y el Ruach y entre la tierra seca y árida, ¿verdad? Que es el desierto, el pueblo de Hashem, se aclara la posterior invitación divina de Isaías en términos de sed. Venid todos los sedientos, venid a las aguas. Isaías 55:1. La liturgia de Israel, los salmos también utilizan la imagen de la tierra seca para la sed espiritual de una persona. Por Dios, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En una tierra y seca árida donde ya no hay agua. Salmo 63:1. Mi alma es como una tierra sedienta de ti. Y mismo la escritura dice que muchas naciones vendrán y querrán beber del agua, pero entonces a los vasallos, a los que nos decimos ser socios en un tema que yo di, patrón clientela, nosotros somos esos portadores, y claro ejemplo nos deja Mashiach. O sea, hacer respetar el nombre, para que dejemos de blasfemar tanto, el nombre de Hashem, que nosotros, por juramento de nuestra voz, de la confesión, del juramento al pacto, a la lealtad, nosotros somos esos portadores. Nos estamos diciendo, vean acá, aquí está, nueva creación. Estamos tocando el punto de honor. Hicimos un juramento de convenio, lealtad al pacto. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Haciendo mis para usted acá, porque ya tenemos honor. Estamos tocando el tema de la kavod, un honor, ¿verdad? Y entonces, haciendo una nueva creación, ¿dónde? ¿Dónde? En ese desierto, ¿verdad? Porque del desierto ahí vamos a dar ¿qué? Aguas, porque realmente, ¿qué es lo que representan las aguas, los ríos, los mares? Caos. Y medio de ese caos, ¿verdad? Esos ríos que hay que también representa muerte, metemos al orden para dejar fuera, ¿qué es lo que vemos acá? La rebelión y entrar, como dice Isaías, respetar la casa, porque todo se toca con el libro del profeta Isaías, a espacios Kadosh, ¿verdad? Para entrarlos a este Edén. Entonces nosotros tenemos que cumplir todas estas esferas bajo nuestro juramento, el pacto hacia la lealtad. Es más, ahora les voy a leer este pasaje que está, segunda carta a los Corintios, en segunda carta a los Corintios capítulo 4, dice,
Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, se nos da un ministerio. ¿A quiénes? A los socios, nada más. A los socios, a los que compartimos el mismo trabajo de Mashiach y copartícipe con todos los santos. ¿Por qué socios, Israel? Ah, ok, porque el deseo de Hashem es de que entren a su templo, a esta nueva recreación. Y como yo me acabo de meter en camisa de 11 varas, porque yo quise por mi confesión, por mi voz, hacer este juramento, ¿verdad? De lealtad al convenio, entonces ministerio se me fue entregado. ¿De cuál? De por medio ahora de mí reconciliar al mundo. ¿Verdad? Que dice las escrituras, porque somos embajadores en nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Ok, ahí voy. Segunda carta de los Corintios, capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿verdad? Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, lo que nos daba qué? Vergüenza, lo que estábamos en un exilio, lo que estábamos en caos, en rebelión y en la muerte. ¿Ok? No andando con astucia ni adulterando la palabra de Hashem, no adulterando la palabra de Hashem, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a todo conciencia humana delante de Hashem. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó que el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mashiach, el cual es la imagen de Hashem, ¿verdad? Aquí lo vemos como su representante legal, lo que también nosotros estamos adquiriendo, siempre y cuando nos mantengamos fieles al convenio, al pacto, ¿verdad? Y entonces tengamos este entendimiento de todo conocimiento, de toda verdad, que es su palabra, y entonces, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Mashiach como el Kyrios, como el Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Yeshua. Porque Hashem que mandó de que las tinieblas resplandeciese ¿qué? La luz. Muy importante, versículo 6. Porque Hashem que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Esto a dónde nos lleva? Bereshit capítulo 1 en el versículo 2 que dice, ¿verdad? Y la tierra, la Eres, estaba tohu bohu, estaba en caos y vacía, ¿verdad? Y las tinieblas se movían, y entonces Hashem separa a la luz de las tinieblas. Y el Rúa del Espíritu se movía sobre la faz, sobre esta faz. Entonces hay una separación. ¿De qué? De la luz de las tinieblas. Porque Hashem que mandó que de las tinieblas, desde esas tinieblas, resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la cabot, del peso de Hashem en la faz de Yeshua. Y enseguida en versículo 7 hay un subtítulo que es Viviendo por la emuná. Pero tenemos este tesoro ¿en qué? En vasos de barro. Ah, aquí vemos que Hashem es el alfarero. ¿Y nosotros qué? El barro. Entonces de esa eres, de Bereshit 1, ¿verdad? Versículo 1 y 2, de ese polvo, de esa eres, de esas naciones, lo traslada a Adán, ese representante de ese caos, de ese vacío, lo traslada al jardín de Edén, ¿verdad? En el cual le manda instrucción que comiera de todos los árboles de justicia que estaban dentro de ese perímetro, para que por medio de Adán también se convirtiera en un socio activo, un vasallo de Hashem, para que por medio de él las demás aguas vinieran y llegaran al jardín de Edén, a esas aguas caóticas, lo que en Apocalipsis dice que son muchedumbres y naciones, a todos que viven en el caos. Por eso mismo Mashiach le dice a Pedro,
ven, ahora vamos a pescar y te enseñaré a pescar, vas a ser pescadores de hombres. Entonces ya hemos explicado anteriormente que cuando lo cruza, ¿verdad? En el mar de Galilea, en la ciudad puerto de Capernaum, donde ya estaba su centro de trabajo, entonces en ese lado estaba que en el norte, que estaban las ovejas perdidas ¿de dónde? De la casa de Israel. Entonces, todo esto lo conecta. ¿Verdad? De que entonces Pedro ya no iba a andar bajo como él quería andar, sino iba a recibir ese peso de honor, de gloria. ¿Por qué? Por la lealtad que él juramentó en el convenio, hacer lo que una nueva creación. Entonces, seguimos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Hashem y no de nosotros, que estamos atribulados en todo mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 10, mucha atención. Llevando en el cuerpo siempre todas partes la muerte de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestra carne mortal. Nosotros decidimos, amados. Si nosotros le faltamos al juramento en el cual nosotros hicimos al convenio, entonces, ¿qué es lo que queda en nosotros? Una expectación de horrenda ira en fuego. Eso lo dice en el libro de Hebreos. ¿Verdad? Ya no queda más por los sacrificios. Pero entonces, nosotros, al entrar al juramento de lealtad, al brit, al convenio, ya nosotros ya tenemos la muerte encima, en esta vida, lo que nos quede. Por eso dice las escrituras, fiel, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de vida. Todo aquel que quiera rescatar su vida, la va a perder. Porque es que esta es la situación. Amados, esto no es un evangelio barato. La verdad, como lo enseñan en el sistema tradicional. No, esto es una lealtad al convenio. Entonces, ya sea que muramos o algo, hasta la muerte. Hasta la muerte yo tengo que ser leal al convenio. ¿Y eso que me trae? Obviamente, rellevar el nombre de Hashem en este cuerpo, en este vaso, ¿verdad? De barro, es algo sumamente pesado, tremendamente pesado. Pero también la escritura que nos dice, está fuera de tu alcance, necesitas esforzarte y ser valiente, pero esta misma tú la puedes hacer, obviamente. Y además el poder ahora que está dentro de nosotros es el que se va perfeccionando, porque mismo Mashiach dice, yo no los voy a dejar huérfanos, sino el Rúa, que es la misma palabra, la que me da vida, la que me da aliento. Porque cada vez que uno quiere desmayar, la misma palabra me recuerda, levántate, ¿verdad? La palabra es la que nos anima, la que nos da vida, porque simplemente mismo le dijeron a Yeshua, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, tú eres la vida. Entonces, nosotros sabemos a lo que estamos destinados, somos como ovejas al matadero. ¿Por qué? Porque cargamos el nombre de Mashiach, cargamos el nombre de Hashem como sus representantes. Entonces, si realmente nosotros queremos hacer una muy buena representación como socios, como sus vasallos, nosotros somos los que tenemos que llevar esa agua a las naciones, ¿verdad? Eso es lo que nos hace en la nueva creación, lo que acabamos de leer en Isaías, en todas estas partes de lectura que le estoy dando. Traer del caos hay un orden. ¿Para qué? Para meterlos al espacio sagrado, a lo que es el templo. El trabajo que tenía que hacer Adán y no lo hizo y lo tuvo que hacer el postrer Adán. De hecho, en las escrituras se dieron los prototipos de Adán, los prototipos de Mesías. ¿Con quién? Lo vuelvo a repetir, con Moshe, con David, el Mesías y todos los del camino, todos sus seguidores, fieles al convenio. Entonces, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte
por causa de Yeshua, para que también la vida de Yeshua, si nosotros queremos ser de los que resucitamos a vida, ok, es porque fuimos fieles hasta la muerte, ¿verdad? De manera que la muerte actúe en nosotros y en ustedes, ¿qué? La vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ok, entonces me voy hasta el versículo 16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación, porque es momentánea, ¿verdad? Eso para aquellos que dicen que no, que el pueblo de Dios no va a pasar por tribulación ni por grandes tribulaciones, no. Su pueblo tiene que ser probado por el fuego para ver si realmente somos leales al convenio. Es por eso que Pablo le escribió a la Cajal, que estaban viviendo en Cesarea, en Roma. Les está haciendo una carta que recuerden el convenio. Acuérdense, ustedes que confesaron con su boca que Yeshua, ¿verdad? Y le resucitó de los muertos, acuérdense. Esa fue la pequeña carta que les está escribiendo a ellos. Pero ahí la clave en Román, lo que el sistema tradicional no lo quiere ver, no comprende el contexto, que Pablo le está diciendo, acuérdense, acuérdense de todo lo que está escrito en qué, en Devarim 30, ¿verdad? Porque muy cercana está la que, la palabra de su boca. Rápido, está en Deuteronomio 30, todo el juramento del convenio. Leal al qué, a los pactos, a los misbod, a los estatutos, a los decretos, a los mandamientos. En otras palabras, representar con dignidad a Hashem. Es por eso es la definición de religión. Nosotros tenemos una religión, por supuesto y absolutamente. Mi religión es Hashem. Y la religión, ¿qué es lo que a mí me hace? Representar con alta dignidad a mi Dios, quien es Yud-Heh Vav-Heh. Entonces, es todo esto, los mismos estatutos, mandamientos, preceptos, eduyot, todo lo que me hace representar con quién, con mis padres de acá, dándoles también, haciendo justicia y misericordia, que a todos esos caóticos, a todas esas naciones, ¿verdad? Para traerles, mostrarles su vergüenza, para que se avergüencen de sus pecados y traigan un honor, y ya entonces procreamos nuevas creaciones. Primer mandamiento de Bereshit. ¿La qué? La multiplicación, fructificaos. Y esto no es sinónimo. Sí, me recuerdo cuando estábamos en la otra escuela, de que, sí, tener hijos y tener hijos no significa realmente nada más a la procreación física, sino hacer qué? A los hijos espirituales. Entonces, ¿dónde dejamos a Esteban? ¿Dónde dejamos a Mashiach? ¿Dónde dejamos a Pablo? ¿A Juan, el inmersor? No, si nosotros estamos para qué, para procrear, para llevar nuevas creaciones, traer del caos al orden, para meterlos a los espacios sagrados. Amados hermanos, si nosotros faltamos a una de esas esferas, es como el fruto, no los frutos, el fruto del Ruach HaKodesh. Por eso a mí cuando alguien me dice, es que todavía me falta la benignidad, la bondad, mentira. Mentira porque no me lo pueden demostrar bajo recurso. Con recursos yo les puedo demostrar, porque el vínculo perfecto es el amor. Tú no me puedes decir que te falta eso y tienes amor, que es el primer gajo del fruto. No, 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 no me vengan con eso o muéstrenme un recurso y muéstrenme sus fuentes. No me lo van a dar. No me hagan exégesis, sino la exégesis bíblica con todas las fuentes, todo el recurso. Les demuestro que si tú le faltas a uno, como dice la escritura, aquel que quebrante uno de los pequeños mandamientos ya quebrantó todo, porque todo va a la par. Toda esfera va a la par. No me digan, yo sí estoy aquí y no puedo hacer esto. No, va a la par, va a la par, va a la par. Porque el convenio en la columna vertebral, vean que está abajo, un nuevo Brit, una nueva creación, ¿cierto? Entonces, nosotros, lealtad al convenio, estamos haciendo mis padres de acá. Estamos trayendo de qué? De la vergüenza y a un honor.
Estamos procreando, haciendo nueva creación, traemos el caos al orden, te enseñamos espacios sagrados para que sean compartícipes con nosotros y también nosotros nos asociamos con otros. De hecho, yo estudio administración de empresas. Cuando en una empresa de capital variable, sea, hay un legado de socios, cuando uno ya no aporta, ya sea capital o con otros de sus recursos, ya sea tiempo, y no está haciendo nada, es expulsado de ahí, ya no es copartícipe con la empresa. Y entonces nosotros nos volvemos los socios de Hashem, somos sus representantes. No, de hecho, la escritura dice, cuando venga el Rey de Justicia a hacer cuenta con sus siervos y a todos aquellos que nada más hicieron una confesión, pero no se pusieron a trabajar, ¿qué les va a declarar en ese día? Siervo malo y negligente, y échenlo al lloro y al crujir de dientes, pero este no me sirve. Entonces, nosotros sí decidimos, por eso hay que pensar en lo que nos metimos, realmente, ¿cierto? Por eso aquí Pablo nos está diciendo, miren esta leve tribulación. ¿Por qué leve? Uno puede pensar, ay, ¿cuál leve? Si todo este peso, ¿cuánto tiempo de vida nos queda a nosotros? Simplemente. ¿Qué hacemos con nuestra administración del tiempo? ¿Qué estamos diciendo en Con todo el mes? Salmo 90:12. Enséñanos a contar nuestros días a fin que traigamos sabiduría a hacer bien uso de nuestro tiempo. A veces nada más no estamos pensando en cómo crecer en negocios, en casas, en esto y en aquello, y la vida se fue. Y un día nos va a mandar a llamar cuentas. ¿A quiénes? A los que nos atrevimos a hacer un juramento de lealtad al convenio. Por eso dice Pablo, por tanto no desmayemos. Antes aún que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno. Ahí está. Cabot. Sí, están las dos palabras. Peso, cavar, gloria. Cabot. Claro, eso está en griego. No, bajo el tiempo helénico no lo pudieron comprender. Pero dice, y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven sino las cuales no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces a mí, apenas cuando me dijeron en mi trabajo, de hecho mi esposa me dice que su jefe, que me mandó felicitar de que, ay, que ya tengo otro trabajo, porque me vieron que soy ministro y todo lo que estoy subiendo. Y de hecho sí es un arduo trabajo, porque nosotros estamos invirtiendo en el reino a futuro, no en las cosas que se ven temporales, sino realmente como un socio, como un vasallo hacia mi rey. Yo necesito representarlo con alta dignidad y llevar su nombre. Y es por eso que decimos, mas ya no vivo yo, mas ya vive en mí, por la convicción que yo tengo de la resurrección y que a futuro se me va a premiar y soy copartícipe y soy socio con Hashem y Mashiach. Y eso es lo que yo quiero ser. A mí no me interesa la posición económica o el estatus social de este mundo, porque eso es pasajero. Pero para las cosas futuras, esas son las que a mí me importan y las que yo deseo que a ustedes también les interesen. Es por eso que volviendo con el tema tanto de esta imagen que también tenían acerca de los padres, ahora me voy regresando, ¿verdad? Ya con esto, ya estoy terminando, que viene de honrar a tu padre y a tu madre, cabe de David, Javed y Meja, que la explicación, honrar, respetar, kabad, ¿verdad? Aleftá, ¿verdad? Entonces, como la imagen que Hashem otorga padre y madre, ¿verdad? Que son a los que se honran, en que cómo lo honras, cuando tienes en alta estima, cuando los representas con dignidad, en el convenio, obviamente los padres que están en convenio representas, ¿verdad? Nosotros somos para continuar el legado, como lo hizo Jacob, que luego se le cambió el nombre de Israel, no que Saúl ya lo quiso cortar ahí, no, sino transmitimos ese legado fructífero, ¿verdad? Para multiplicar, sojuzgar la tierra con el propósito de crear más vasallos, más clientes hacia Hashem, ¿verdad? Y eso es honor, honrar el convenio.
honrar el pacto, porque muchos llegan a decir, obviamente las naciones, sí, mi hijo me honra, me respeta, ¿verdad? Es tranquilo, va bien en la escuela, no me da problemas, sí o no, bajo el término del mundo, pero aquí en convenio es diferente. Aquí uno honra cuando les pasa ese convenio y siguen, ¿verdad? Llevando, ¿verdad? Generación tras generación y no cortar con él.